Saludos, este es el grupo 2 de Historia de las Civilizaciones 3 y hoy les vamos a estar hablando sobre las conquistas mongolas de 1279. El dominio mongol hasta la muerte de Genghis Khan. A la muerte de Genghis, su hijo y sucesor, Ogodei Khan, completó la conquista del norte de China y puso sus ojos en el sur, gobernado por los Song. Y aunque su prematura muerte no le permitió seguir sus ataques a gran escala, se puede decir que él fue la llave para la mayoría de las dominias mongolas en China. Buenas, mi nombre es Gabriel Suero y él estará hablando un poco acerca sobre Kublai Khan. Kublai Khan fue quien logró ampliar por todo China el imperio mongol. Fue el primer jefe chino de ascendencia mongola. Es el nieto de Genghis Khan y es conocido por tener una lucha junto con su hermano poco tiempo antes de lograr dominar todo lo que fue el territorio de China hoy en día. Luego de su muerte comenzaron guerras que debilitaron el imperio mongol hasta su caída. La invasión mongola de Europa. Los informes sobre los ataques mongoles aterrorizaron a Europa. Los mongoles aumentaron su imperio mediante ataques rápidos y decisivos con una caballería armada y disciplinada. Acabaron con las poblaciones de algunos pueblos enteros que se resistieron, como era su política habitual. Despoblaron algunas regiones y confiscando las cosechas y el ganado a otras. La conquista mongola de Asia Central y Europa Oriental permitió que una enfermedad mortal, la peste bubónica, viajara desde su área de distribución en China Occidental y Mongolia hasta Europa a lo largo de rutas comerciales recientemente restauradas. La difusión de la tecnología durante la invasión mongola en Europa. Algunas de las ideas tecnológicas más importantes de este mundo son la fabricación del papel, la impresión, fabricación de la pólvora, entre otras, las cuales abrieron paso por Asia a través de la ruta de la seda. Migrantes, comerciantes, exploradores, peregrinos, refugiados, soldados fueron los que trajeron consigo sus dispares ideas religiosas y culturales a lo que son los animales domésticos, plantas, flores, verduras, frutas, al unirse a un gigantesco intercambio intercultural. Invasiones mongola a China, enfoque parte norte. En Asia Oriental, Genghis Khan y sus descendientes invadieron China. Las ciudades debilitadas el espíritu del guerrero Khan y China pronto lo iba a comprobar. Genghis Khan ideó una estrategia para lo que envió a dos hombres de su confianza, cansados y hambrientos por los rigores del viaje, a anunciar a su enemigo que los mongoles se rendían ante los keraitos. El confiado ejército de Togrul Khan, que se disponía a recibir con festejos los restos del ejército Temujin, fue atacado por Genghis Khan. La caída de este reino y los anexos posteriores de los países de los naimanos y ongutas dejaron al Khan como dueño y señor de todos los kilómetros del territorio chino norte. Un reino de 15,000 kilómetros, de este a oeste, desde Altai hasta los montes Qinghai. 31 pueblos con más de 2 millones de hombres fieles. Para cuando los chinos se dieron cuenta de la amenaza, era demasiado tarde. Ya no quedaban tribus que sobornar para enfrentar el poder de Genghis Khan. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la conquista mongola en el sur de China. Como vimos, la primera zona en ser conquistada fue la zona norte de China contra los Jin. En este caso, el enfrentamiento para tomar la parte sur de la China fue contra la dinastía Song, que había sido
empujada únicamente a la parte sur por los Jin. El principal protagonista de esta conquista fue Kublai Khan, quien tras proclamarse emperador de China, dando inicio a la dinastía Yuan, que se explicará más adelante, procedió a conquistar esta parte. Un dato interesante es que este era amante de la cultura china por convivir en esta zona, y también uno de sus principales consejeros fue el gran conocido Marco Polo. Este tomó la ciudad de Xianyang y tras la batalla naval de Yamen, el emperador Bing, que era el emperador de los Song, y la China de los Song fue derrotada. De esta manera, los mongoles dominaron ya toda China y tras esta unificación de la zona norte y sur de China, fundaron la capital de Dadu, que hoy en día es conocida como Pekín. La dinastía Yuan. La dinastía Yuan fue una dinastía china fundada por los invasores mongoles en el año 1271. Esta fue establecida por Kublai Khan, el nieto del conquistador Genghis Khan, y duró hasta 1368, cuando los chinos expulsaron a los extranjeros y establecieron la dinastía Ming. La fundación de esta dinastía. Kublai preparó el traslado de la capital mongol de Karakorum, en Mongolia, a Kambalik en 1264, construyendo una nueva ciudad cerca de la antigua capital de los Jurchen, Sondu, ahora la moderna Pekín, en 1266. En 1271, Kublai reclamó formalmente el mandato del cielo mediante el edicto de Jianguo. De ahí declaró al año 1272 como el primer año del Gran Yuan, en el estilo de una dinastía china tradicional. El nombre de la dinastía se originó en el primer Qin y describe el origen del universo o una fuerza primordial. Kublai proclamó a Kambalik la gran capital o Daidu de la dinastía. El nombre de la era se cambió a Sichuan para anunciar una nueva era de la historia china. La adopción de un nombre dinástico legitimó el gobierno mongol al integrar al gobierno en la narrativa de la sucesión política tradicional de China. Kublai evocó su imagen pública como un sabio emperador al seguir los rituales de la propiedad confuciana y la veneración de los antepasados, al tiempo que conservaba sus raíces como líder de las estepes. Kublai Khan promovió el crecimiento comercial, científico y cultural, apoyó a los comerciantes de la red comercial de la ruta de la seda, protegiendo el sistema postal mongol, construyendo infraestructuras, otorgando préstamos para financiar caravanas comerciales y fomentando la circulación del billete de papel en blanco. Bien, ya mi compañera Olga abarcó el tema de la fundación de la dinastía Yuan. Por lo tanto, vamos a seguir con lo que fue la religión y la filosofía de estos. Los mongoles tenían sus propias creencias religiosas llamadas chamanismo. Sin embargo, esta religión no se extendió. En cambio, tanto los mongoles como algunos indígenas comenzaron a aceptar el Islam. Algunos de los dominios mongoles occidentales se convirtieron al Islam y en Asia Central y China. Muchos mongoles lo hicieron así. Los administradores musulmanes y los comerciantes se casaron con mujeres locales y criaban a sus descendientes como los musulmanes. De esta manera, el Islam se estableció como una religión minoritaria. Por parte del teatro y la literatura, el dominio mongol fue el momento de la floración de entretenimiento popular en el lenguaje coloquial, tanto para los gobernantes como para las masas, en los géneros de novela, de ficción y el teatro. Las obras más importantes de la lengua vernácula se escribieron. Estos libros y obras de teatro establecieron un estándar para las épocas posteriores. Las obras de teatro de títeres de sombra eran una forma tradicional de entretenimiento entre los mongoles.
yo les voy a estar mencionando algunos datos interesantes sobre el imperio mongol con Kublai Khan. El primero es que el imperio mongol fue gobernado por 6 emperadores que tenían el título de Gran Khan. Kublai Khan fue el quinto. El segundo dato es que Kublai fue el primer emperador chino de la dinastía Yuan. El tercer dato es que Marco Polo estuvo al servicio del Gran Khan durante más de una década. Marco recorrió buena parte de China en misiones oficiales como agente del fisco y probablemente como informador personal del emperador. El cuarto dato interesante es que durante el reino de Kublai Khan, el imperio empezó un proceso de división en varios kanatos más pequeños. Kublai se dedicó a la guerra contra la dinastía Song, consiguiendo el dominio sobre China, mientras que los kanatos occidentales iban separándose progresivamente.